Desde los Andes ecuatorianos, en las Continuamos en Café Sin Rosca, damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Estamos con el doctor Mauro Andino, a quien le agradecemos por estar con nosotros y le agradecemos también que esté junto a nuestro compañero Guillermo Ramos, quien está ya colocándose acá con nosotros. Él terminará obviamente la entrevista por motivos de tiempo. Pero bueno, iniciamos preguntando al estimado Mauro lo que estamos viviendo en esta mañana, que bueno, desde ayer en la noche. No hemos podido ni dormir ni pegar el ojo porque hemos estado pendientes de toda la información, qué más sale, qué más dicen. El asunto es que si a un candidato no se le puede dar la seguridad correspondiente, ¿qué podemos esperar los demás ciudadanos? Estimado doctor, muy buenos días y bienvenido. César, Guillermo, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Primero, manifestar mi repudio absoluto a este crimen, al asesinato del candidato presidencial eh, Fernando Villavicencio, más allá de cualquier diferencia política, que en el caso personal alguna vez fue pública, fue notoria. Hay que Y gracias. rechazar absoluta y tajantemente este tipo de hechos execrables. Tiene que investigarse, tiene que encontrarse a los responsables de este delito y sobre todo tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias. Es inadmisible que el Estado haya sido incapaz de garantizar la vida de un candidato presidencial, de un alcalde en el caso de Manta, de varios ex candidatos de otros movimientos políticos también, y en general de los ciudadanos y ciudadanas. El terror se ha apoderado de nuestras vidas. Es inadmisible que vivamos bajo estas condiciones, con miedo, con espanto, sin saber qué es lo que va a ocurrir. Y el desafío, por llamarlo de alguna manera inmediato, es garantizar también la seguridad de todos y todas el día 20 de agosto cuando comparezcamos a sufragar. Yo no quisiera pensar, no quisiera imaginarme, y esto no lo digo para hacer apología del miedo ni apología de potenciales delitos, pero yo no quisiera imaginarme que vaya a pasar una desgracia mayor todavía de la que ya estamos viviendo, porque aquí no solo es que han matado a un candidato presidencial, sino que se están comiendo la posibilidad de que nos reconozcamos unos a otros en medio de la diversidad, en medio de nuestras discrepancias, que eso es legítimo en democracia, pero se están cargando, se están comiendo nuestra convivencia pacífica como sociedad y la capacidad de reconocernos como ecuatorianos y ecuatorianas. Yo no quisiera pensar que vaya a pasar algo de mayor envergadura todavía el próximo 20 de agosto cuando vayamos a sufragar. Ojalá el Estado y el gobierno nacional, la policía, este gobierno indolente de Lazo al frente, sean capaces de garantizar lo más elemental, la vida de los ecuatorianos. Estimado doctor, ayer se firma un decreto, bueno, dos decretos, uno que decreta 3 días de duelo nacional, lo cual nos parece totalmente simbólico nada más, porque lo que debería haber hecho el gobierno es brindar la seguridad para que no pasen este tipo de cosas. Y el otro decreto es un decreto que parece hasta mal copiado de un estado de excepción. O sea, mucho se habló de suspender las elecciones, mucho se habló de que esto podría provocar justamente eso. ¿Qué se viene ahora con la tienda política de Fernando Villavicencio? ¿Qué dice la ley? ¿Pueden reemplazarle a él? ¿Puede la vicepresidenta poner otro binomio? ¿O pueden cambiar el binomio? ¿Qué viene ahora, estimado doctor? Mire, César, ahora en estricto sentido y en materia de derecho electoral, lo primero que había que analizar es si es que se podían o no suspender las elecciones por este magnicidio, este asesinato en contra de un candidato presidencial. El Código de la Democracia es claro al respecto, señala que una causa de nulidad es justamente realizar la elección o el proceso electoral en un día, en un horario, en una fecha distinta al programado inicialmente en la convocatoria a elecciones. Consecuentemente,
al existir norma expresa que impide el cambio de la elección, que se modifique, que se traslade a otra fecha, porque esto provocaría la nulidad de todo el proceso, era evidente que esto era imposible, Más allá de que yo entiendo que mucha gente legítimamente se haya preguntado, se haya cuestionado esta situación en medio del dolor, en medio del miedo que estamos viviendo, porque si a Fernando Villavicencio, con la seguridad que además él tenía, porque no era cualquier candidato presidencial, él tenía una seguridad desde cuando era legislador, una abundante seguridad alrededor suyo. Si a él le pasa lo que le pasa, imaginemos el miedo, el trauma, el shock que tenemos el resto de ecuatorianos y ecuatorianas. Luego, ¿qué hacer como movimiento político construye? A este movimiento, más allá, una vez más, quiero ser enfático, de las diferencias políticas que podamos tener, hay que solidarizarse con ellos, con su militancia, hay que solidarizarse con la familia de Fernando Villavicencio, hay que decirlo, hay que dejar de lado cualquier tipo de resquemor, de discrepancia, y no hacer política tampoco de este acontecimiento, inoculando odio, como lamentablemente algunos también han pretendido hacerlo desde el día de ayer en que sucedió esta tragedia. ¿Qué tiene que hacer el movimiento político Construye? El Código de la Democracia les faculta inscribir, notificar, para ser más precisos, al Consejo Nacional Electoral, un reemplazo para que suplante ahora al extinto Fernando Villavicencio. El Código de la Democracia señala que si es que las papeletas aún no estarían impresas, entonces habría que incorporar la fotografía, el nombre y apellido de este nuevo candidato. Pero como ya estamos a semana y media, menos de semana y media para el día de la elección, yo me imagino que las papeletas ya estarán impresas, consecuentemente saldrá la foto de Fernando Villavicencio, los nombres y apellidos de él, y alguien asumirá igual esa candidatura en representación de Construye, que es lo que el Código de la Democracia faculta, pero en la papeleta seguirá apareciendo el nombre de Fernando Villavicencio. Esto es lo que sucede en estricto derecho, es un caso con esta legislación, es decir, con el nuevo marco constitucional del 2008 y con este Código de la Democracia que se aprobó en el año 2009, me parece que es el primero que se da previo a un proceso electoral, recordando que a nivel presidencial es el segundo magnicidio desde el retorno a la democracia, porque recordarán ustedes que a Abdón Calderón del Frente Radical Alfarista en su momento fue asesinado en el año 79, si es que mi memoria no me falla, 78-79, por la dictadura de aquel entonces, y ese es, digamos, el único antecedente trágico de esta naturaleza. Así es, estimado doctor. Le voy a dar paso a mi compañero Guillermo Ramos, quien tiene otras preguntas para usted y para este análisis, estimado doctor. Guillermo. Con permiso, ¿estamos? ¿Ya? Bien, Mauro, muchas gracias primero por asistir a Hoja de Ruta. Sinceramente, este programa el día de hoy ha sido un tanto trastocado por toda esta tragedia que la vivimos desde la tarde y noche del día de ayer. Claro, la entrevista tomó otro giro por obvias razones. Y en ese sentido, también quisiera preguntarte, ¿cómo se va a desarrollar o cómo le ves tú el desarrollo de aquí hasta llegar la próxima semana a elecciones? ¿Cómo se desarrollaría la campaña política, sabiendo que estamos en un estado de excepción? ¿Será que los candidatos van a suspender los recorridos o la ley, digamos, en este caso el estado de excepción, trastocaría también todo lo planificado en las diferentes campañas políticas? Guillermo, buenos días. Absolutamente esto va a incidir en el desarrollo normal de la campaña electoral, que se entienda bien. El análisis que estamos realizando no es insensibilidad, no es
falta de empatía con la realidad nacional. Cuidado, entendemos el momento que estamos viviendo, pero sin duda esto nos agarra en medio o a las puertas de un proceso electoral y obviamente surgen muchas preguntas y por eso, aunque tal vez el momento no sea el más adecuado, nos vemos abocados a topar la parte política, la parte electoral. El estado de excepción limita el ejercicio de varios derechos, ¿sí? El principal, el derecho al libre tránsito y movilidad en cualquier momento, o las grandes aglomeraciones, las grandes confluencias. Debo confesar que aún no leo con detenimiento el decreto ejecutivo, únicamente me quedé despierto hasta cerca de la 1 de la mañana para observar la cadena nacional. Hoy me dedicaré a leer con detenimiento este decreto ejecutivo del estado de excepción para tener absoluta claridad de cuáles son los derechos que se limitan, que se restringen, porque ese es el objetivo de un estado de excepción. Durante 60 días, que ha sido el tiempo que ha decretado estado de excepción y que es el que le permite la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional al presidente de la República, Lasso así lo ha definido. Lo grave de esto es que a primera vista uno podría encontrar en el lenguaje, en el discurso político de Guillermo Lasso, una serie de connotaciones que no ayudan a bajar las tensiones. Habló nuevamente de un acto terrorista disfrazado de una organización política. Y esto a mí me parece absolutamente pernicioso, porque este acontecimiento funesto nos está conduciendo a un callejón sin salida. Yo creo que aún no se da cuenta Lasso y ciertos sectores que están inoculados por esta semilla de la polarización, no se dan cuenta que hechos de esta naturaleza condujeron a un enfrentamiento que duró más de 50 años, por ejemplo, en la vecina Colombia. En Colombia, en su momento, fueron asesinados candidatos presidenciales que germinaron el aparecimiento de la guerrilla y al mismo tiempo después de grupos paramilitares, pero que también luego acrecentaron la violencia cuando se asesinó, por ejemplo, en su momento a Luis Carlos Galán en la década de los 80, y quien originó, el hecho que originó el surgimiento de la guerrilla de los paramilitares fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un candidato en cambio en ese momento de izquierdas, vinculado a los sectores populares, a los sectores campesinos, agricultores de Colombia. Cuando suceden hechos de esta naturaleza, el poder no debe acrecentar el enfrentamiento entre ciudadanos. Y esto es lo que a mí más me espanta, porque creo que estamos entrando en un callejón, en una espiral de violencia, no solo vinculada con el crimen organizado, sino de violencia entre ecuatorianos. Hay que bajarle ya 2, 3 cambios a esto. Hay que unirnos como país, que las diferencias políticas se mantengan en democracia y que en democracia se resuelvan nuestras discrepancias, no estigmatizando al otro, no acusando, no endosando responsabilidades antes de hora, y que Fiscalía investigue esto hasta las últimas consecuencias. Yo hago un planteamiento público de ser necesario que se invite a un comité de representantes de la comunidad internacional, de países amigos, de varias tendencias políticas, de gobiernos amigos, de distintas tendencias, para que transparenten la investigación, porque hay muchas dudas. Uno no confía en la misma policía, con dolor hay que decirlo. Hay varios cabos sueltos. La misma esposa de Fernando Villavicencio decía o reclamaba por qué su esposo salió por otra vía, por otro conducto distinto al que había salido el candidato asambleísta nacional Patricio Carrillo. En el video se observa mucha desprolijidad en el momento que le incorporan a Villavicencio a esta camioneta. ¿Por qué le ingresan a él solo? El video genera muchas dudas. Entonces, creo que hace falta mucha investigación, pero también mucha prudencia a la hora de decir cualquier argumento.
Sí, así es, y yo creo que ese es el llamado que tenemos la obligación de hacerlo desde acá, de los medios de comunicación, y desde las voces como la tuya que están vigentes y presentes en este lamentable hecho. Y como te decía, trastocando la planificación de los temas que teníamos previstos. Eh, pero bueno, aquí también cabe preguntar, ¿qué va a pasar con el debate electoral de este próximo día domingo? Yo entendería que va a girar mucho en torno a este insuceso, pero ¿será que se realiza el debate o no debería realizarse? Estamos sin audio. Perdón, mira, el debate se tiene que realizar, el debate se tiene que desarrollar. eh, el no asistir igual sería causal de una sanción en materia electoral. Es una infracción electoral muy grave para el candidato o candidata que no asista, pero nuevamente regresamos a lo del inicio. ¿Qué va a hacer el Estado para garantizar la vida, la seguridad de los candidatos presidenciales y de sus equipos? ¿Qué va a hacer el Estado? Creo que hay muchas preguntas. Sin duda los binomios presidenciales estarán atemorizados. No es para menos. Creo que sus familias estarán con miedo y a nivel político será ineludible que este asunto no esté transversalizado en medio de la discusión o del debate de este día domingo. Ojalá, y aquí hago un llamado a todos los binomios presidenciales, ojalá, ojalá el día domingo actúen a la altura de las circunstancias, que no se convierta en un lodazal ese debate en medio del caos y de la crisis de miedo, de terror, de espanto que estamos viviendo los ecuatorianos. Ojalá este domingo, ante el dolor, sea un debate donde podamos escuchar propuestas, donde si bien puedan existir discrepancias, que nuevamente son naturales, son habituales en política, pero que no se convierte en un show donde se estén lanzando excremento a la cara, perdón la crudeza de mis expresiones, donde lo único que generen sea más desazón, mayor frustración para el pueblo ecuatoriano, que estén a la altura de las circunstancias y que actúen como lo que son, como candidatos al máximo cargo, a la máxima magistratura y representación de nuestro país, que es la presidencia de la República. Sí, ese, como te digo, es el llamado, en este caso, a los actores políticos y también al público en general, a la gente en general, porque esto realmente es un desastre nacional. No podemos nosotros estar, no sé, o sea, tomando ventaja de una situación tan lamentable, tan dolorosa, tan trágica para el país, para usarlo en términos políticos y echarle la culpa a alguien o echarle la culpa al otro, porque esto tiene que realmente, como tú dices, ser debidamente investigado y hacia allá debería levantarse todas las voces para pedir de que se abra una investigación seria con diferentes actores, digamos, pidiendo, inclusive como tú bien planteabas, la ayuda de los países hermanos, de los países amigos, como para establecer la realidad de los hechos, porque estamos en una situación muy grave en donde estamos dudando de todo el mundo y donde principalmente sabemos que el gobierno no está haciendo su trabajo como debería hacer, porque si el gobierno hiciera lo que tiene que hacer, este lamentable suceso no hubiera sucedido. Y otros más, porque no es el primero, que eso es lo más lamentable. Entonces tenemos en este momento un gobierno que lo que se dedica es dar pésames y declarar estados de excepción. ¿Qué consecuencias, digamos ya en la realidad, en la investigación que se tiene que hacer, puede traer el estado de excepción? ¿Hay la posibilidad de que con el estado de excepción las investigaciones se los pueda hacer más rápido o cómo debería hacerse ese proceso, Mauro? Mira, Guillermo, primero recoger algo que tú acabas de mencionar. Si aquí hay un responsable es del Estado, el gobierno central. No hay que confundirnos.
más allá de la crispación política y del ambiente tenso en el que estamos viviendo, aquí no hay ningún otro responsable, al menos en primera instancia, que no sea el mismo Estado y el gobierno central. ¿Quién le garantizaba, quién le daba seguridad a Fernando Villavicencio? La Policía Nacional, a través del Ministerio del Interior, es decir, a través del gobierno central. No le daba la seguridad a otro partido o movimiento político. Aquí no hay que perderse, por favor. Yo sí hago un llamado a la prudencia, a la sensatez. Si aquí hay una primera negligencia es del Estado central, y el Estado central no lo dirige ningún otro partido político ni ningún otro actor que no sea un señor que se llama Guillermo Lasso, que tiene sus ministros, que tiene su comandante general de policía, que tiene su ministro del Interior. Ahí hay el primer punto neurálgico y el punto de arranque para identificar responsabilidades. No hay que perder la perspectiva. Luego, el estado de excepción lo que busca es de alguna manera recobrar el control sobre la comunidad política ante un evento de enormes magnitudes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que esto se desborde y para garantizar el orden se decrete el estado de excepción. Esto no va a interferir directamente en la investigación del delito cometido. Lo lamentable es que el principal sospechoso o uno de los sospechosos del asesinato, uno de los sicarios, haya muerto el día de ayer. No muere directamente en el enfrentamiento con la Policía Nacional. Además, por ahí hay un video que está circulando que, de ser cierto, sería más grave todavía lo que uno empieza a especular. Le detienen, este individuo está con vida todavía, mal herido, sí, probablemente, pero en este video que está circulando, reitero, si es que se llega a verificar que es 100% real, se observa que este individuo ya estaba sometido y sin embargo se observa que recibe una serie de, podríamos llamarle, excesos por parte de la fuerza pública, a pesar de que ya estaba sometido. ¿Y por qué digo excesos? Porque lo correcto que era, si es uno de los principales sospechosos, tenían que llevarle a un centro de privación de libertad y garantizar la vida. ¿Para qué? No porque yo esté defendiendo a ese sicario, cuidado, sino porque era uno de los principales responsables del delito que iba a avisar o podía confesar quién le pagó, quién le ordenó que cometa este delito. Es decir, había que garantizar su vida para tratar de investigar y de llegar hasta las últimas consecuencias con los responsables de este execrable delito. Oh sorpresa, en el video se observa que recibe una serie de, digamos, vejámenes físicos y luego, no conformes con esto, si estaba herido, como se ha especulado, ¿qué era lo correcto? Tenían que llevarle a una casa de salud, pues. No podían ir y botarle en un centro de privación de libertad a sabiendas de que estaba mal herido y dejar que ahí poco más, no sé si se desangra o muere producto de las heridas, en fin, pero si estaba mal herido, tenían que llevarle a un centro de salud, garantizar la vida de este individuo para luego poder obtener información, pues, y poder saber qué es lo que verdaderamente ocurrió, cuál fue el móvil del crimen, quién le pagó a este individuo, porque es indudable que detrás de él había autores intelectuales del delito. Y a uno le causa muchísima sorpresa que luego se comunica que ha muerto en el centro de privación de libertad producto de las heridas. Entonces hay muchas cosas que a uno le llaman poderosamente la atención y que al mismo tiempo le dan mucho miedo. Así es, Mauro. Yo realmente quiero agradecerte por tu participación en Hoja de Ruta y por poner esa voz, digamos, sesuda en estos momentos tan tensos, tan trágicos que estamos viviendo los ecuatorianos, y por ese llamado que compartimos plenamente de ponerle tranquilidad al asunto, pero también la profundidad de señalar que aquí el principal responsable es el gobierno nacional, y no en términos otros, sino de que el gobierno está siendo negligente, y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, en los temas de seguridad.
el gobierno no nos está garantizando la vida, no nos está garantizando la seguridad a todos los ecuatorianos, no solamente a las personas que lamentablemente han sido vilmente asesinadas. Así que te dejo con un mensaje final a la audiencia y siempre agradeciéndote estar participando con Hoja de Ruta. Hacer un llamado y una exigencia como ciudadano al Estado central, al gobierno, para que en los pocos meses que les queda al frente del Estado, hagan algo, que no permitan que nos sigan matando, que no permitan que nos sigamos desangrando como país, que no permitan que nos hundamos en un abismo más profundo del que ya estamos en las actuales circunstancias. Y hacer un llamado, una vez más, a los candidatos presidenciales, que este domingo impere un discurso de sensatez, de prudencia, que no agrietemos más a la sociedad. Es fundamental un discurso de unidad, que cada uno defienda sus principios y valores en materia política, sus principios ideológicos, eso es legítimo, pero que no se convierta en un lodazal donde prevalezcan los insultos a las acusaciones mutuas. Estamos cansados de ese discurso. Queremos recuperar la paz y sobre todo queremos tener algo de esperanza en medio del peor desastre nacional que hayamos vivido desde el retorno a la democracia. Muchas gracias por la invitación y siempre a las órdenes, estimado Guillermo. Gracias a ti, Mauro. Bueno, nosotros hacemos un corte comercial y seguimos con nuestro próximo invitado que ya se encuentra con nosotros.